quiero iniciar con un versículo, Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Por cierto, este proverbio es un paralelismo antitético, donde tiene dos miembros y cada miembro presenta ideas opuestas. Hoy parte del temario de la clase son los paralelismos, que lo vamos a ver al final. Nosotros nos quedamos en la clase anterior por el inciso B del temario, el inciso C, que era la poesía hebrea. Vamos a hablar algunos elementos un poco más técnicos de la poesía hebrea. Estos elementos nos pueden servir a la hora, hermanos, de la interpretación. Recordemos el lenguaje figurado que tiene todo lo que es la poesía y la sabiduría hebrea. Bien, antes de entrar a esa parte del tecnicismo, hablar algo de las figuras literarias y algunos subgéneros dentro del género poético o lírico también, encontramos en los libros sapienciales, y con esto nos quedamos en las clases anteriores, el tema del Jotma, la palabra sabiduría, en donde en la poesía adquiere otros significados el Jotma, en relación a tres factores, al hombre, a Dios y a la sabiduría propia. Nosotros en la clase anterior estábamos descubriendo y observamos cuáles son las posibles, las traducciones que tiene Jotma, un término utilizado mayormente en los libros de Jot, Proverbios y Eclesiastés, en donde se puede traducir, se traduce normalmente como sabiduría, pero encontramos una gama de significados y usos que adquiere la palabra en el Antiguo Testamento. Bien, dentro de la poesía hebrea, el Jotma también adquiere otro significado dependiendo la visión que tengamos, la visión de hombre sobre Dios y sobre la sabiduría propia. En relación al hombre, que es el primer elemento, la sabiduría adquiere otros significados. Por ejemplo, creo que fue en la primera sesión donde observamos que los textos sapienciales en la antigüedad, habíamos encontrado proverbios contemplativos. ¿Se acuerdan? Literatura proverbial y literatura contemplativa. Bien, algo parecido ocurre aquí en el primer aspecto cuando nos referimos al hombre, en relación al hombre, el término sabiduría, y es que adquiere otros significados. Por ejemplo, encontramos el significado de sabiduría contemplativa, sabiduría práctica y sabiduría objetiva. Cuando nos referimos a la sabiduría en relación al hombre, en el inciso 1, encontramos que adquiere un significado de contemplativa cuando se proporciona el conocimiento al hombre sobre las razones últimas de las cosas. Cuando el hombre razona contemplativamente sobre las cosas últimas. Ese es un significado que adquiere en el apartado A en relación al hombre, el término sabiduría. Otro es la sabiduría práctica. Es como el arte de conducirnos en la vida. Estoy hablando en relación al hombre. La sabiduría adquiere un significado en relación al hombre de una sabiduría práctica cuando hablamos de esa manera de conducirnos en la vida conforme a las máximas de la ley divina. Y una tercera categoría dentro del primer significado en relación al hombre que adquiere el término sabiduría es cuando hablamos de la sabiduría objetiva, que es nada menos y nada más cuando ésta coincide con la ley revelada. Los que se nos ha revelado a través de la ley, de la palabra,
A eso nos referimos con sabiduría objetiva. Entonces, dentro de la primera categoría en relación al hombre, hay 3 significados más del término sabiduría. De ahí encontramos la sabiduría que adquiere un significado en relación a Dios, o sea, como atributo divino. Uno de los atributos divinos proyectados es la sabiduría. Dios es sabio. Entonces también encontramos otro significado de sabiduría con relación a el atributo divino de Dios, que es la sabiduría. Que podríamos, así como hay atributos no proyectados y proyectados, inherentes y los que se transmiten o lo que refleja el hombre, nosotros presentamos algunos atributos de Dios. La sabiduría es uno de ellos. Y el tercer significado que adquiere la sabiduría es cuando la sabiduría es personificada. Cuando nosotros leemos Proverbios 8, por ejemplo, o Proverbios 9, y ustedes que han leído los libros poéticos, sobre todo Proverbios, ustedes observan que la sabiduría es personificada como un rey, como un banquete o como alguien que está esperando que todos lleguen a ese banquete. ¿Ah? Es una personificación poética. Aunque no llega a decirse claramente que es una persona, da indicios a que la sabiduría adquiere una personificación. Por eso en el tercer aspecto hablamos de la sabiduría personificada. Entonces, tenemos que la sabiduría adquiere otros significados de los que ya vimos en la clase anterior. Uno en relación al hombre, que a la vez es una sabiduría contemplativa, práctica y objetiva. 2, uno en relación al atributo divino de sabiduría. Y 3, a la sabiduría como esa sabiduría personificada. Bien, con esto quería cerrar el concepto de sabiduría de la clase anterior, ¿verdad? Esto es lo que se me había quedado de la clase anterior. Hoy vamos a entonces a ver ahora otro tema. Siempre vamos a usar la dinámica de tiempo de preguntas y respuestas. ¿Qué tiene que ver con la forma literaria? Recuerden la clase de interpretación con respecto a los géneros literarios. Una de las claves para interpretar un texto de la Biblia es que usted tiene que identificar cuál es su género literario. Una de las primeras cosas que hay que hacer. Y entonces, usted sabe que en el Antiguo Testamento tenemos sagas, narraciones, tenemos poesía, tenemos profecía. Y dentro de la poesía tenemos otros subgéneros literarios que los vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de la forma literaria es que estos textos han sido redactados casi en su totalidad en forma de verso, hablando de los textos poéticos, y cada uno tiene su forma literaria propia inclusive. Ahora, dentro de esa gama de géneros literarios que tiene el Antiguo Testamento, podemos encontrar estos que presentamos ahí en la diapositiva, como la poesía lírica, que le encontramos en los libros poéticos, también la poesía didáctica, ¿va? Que lo encontramos en dichos libros, poesía dramática, como en el caso de Job, pero también encontramos ese tipo de narración y como narración en el Antiguo Testamento, y algún tipo de poesía épica
en el resto del Antiguo Testamento. Ahora, dentro de la poesía, entonces tenemos poesía lírica, didáctica, dramática y épica. Estos son subgéneros, hermanos, de la poesía. La poesía es un género literario. Estos que enumeramos anteriormente son subgéneros, que también se pueden llamar y se conocen como formas literarias. ¿Se acuerdan en la parte de géneros y formas, verdad? Bien, cuando hablamos de la poesía lírica, estamos hablando de una forma de expresión poética que tradicionalmente contiene un sentimiento de manera intensa o un sentimiento profundo con reflexión. Podemos encontrar este tipo de poesía lírica en algunos pasajes y en algunos salmos, como el 137, como el 74, como el Salmo 80, o el libro de las Lamentaciones, que es un tipo de poesía lírica, pero un tipo de poesía lírica como canto fúnebre. Realmente Lamentaciones, hermanos, y lo vamos a ver, es un canto fúnebre. Pues realmente todo el libro es lamento. Entonces, dentro del género literario de poesía, está el primero, que es la poesía lírica, y la poesía lírica es una forma de expresión poética que tradicionalmente transmite un sentimiento intenso o hay una profunda reflexión o transmite una profunda reflexión. Esa es la poesía lírica. Tenemos, inciso B, para los que están tomando notas, la poesía didáctica. Nosotros ya anteriormente vimos algo de que los libros poéticos y sapienciales contienen elementos de carácter didáctico. Y sí, la poesía didáctica es la que pone máximas doctrinas morales y preceptos para la vida, para conducirnos por la vida. Podemos encontrar eso en Proverbios, pero también hay algunos salmos en forma proverbial, o sea que están en forma de sentencias y máximas, como el Salmo 133 o el Salmo 128. Ahí encontramos entonces este tipo de poesía didáctica, que mayoritariamente o casi siempre la encontramos en los libros poéticos. Pero también existe otro subgénero dentro de la poesía, que es la poesía épica, que la vamos a encontrar escasamente dentro del Antiguo Testamento y podemos enumerar 2 o 3 ejemplos y están contados con los dedos de la mano. Por ejemplo, es el caso de Números 22 y 24, donde esa es una poesía épica. Ese es un género literario. Es la historia esta de Balaán, que dentro de la narración hay esa poesía épica. ¿Y qué es la poesía épica? Bueno, está en una narrativa, dentro de una narrativa, donde se cuenta una historia con una acción heroica. Hay alguien que, bueno, podríamos decir que las historias de Sansón son épicas, pero no vemos esos elementos poéticos, ¿verdad? Por eso les digo que son muy contadas con los dedos de las manos este tipo de subgénero literario. O sea, una poesía épica en realidad es fragmentos de poesía dentro o insertados en otro género que es la narración. Y la narración de tipo épico. Pero está en el Antiguo Testamento, por eso la señalamos. Y un cuarto subgénero de la poesía es la poesía dramática. Como el caso del libro de Job. La poesía dramática es
una especie de poesía como cuando se representa un drama dentro de un teatro. Esa es la poesía dramática. La misma palabra lo dice, drama. Hay sufrimiento constantemente. Este tipo de representación nos está llevando a un drama, crisis, fallecimiento, enfermedad, gritos de auxilio, reclamos, contienda. Y el libro de Job, podríamos decir, es el mejor ejemplo para este tipo de poesía dramática, ¿verdad? Que es una poesía dramática representada en la sabiduría, o la sabiduría es presentada como poesía dramática. Porque hay unos diálogos llenos de sabiduría en Job muy interesantes. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos estudiando los libros poéticos, ¿verdad? Para hacer una poesía, de repente me hubiera gustado de tarea que hicieran una poesía con respecto al contenido de algún libro poético. Por lo menos la poesía clásica más práctica de hacer es la poesía en donde usted solo necesita 4 versos, en donde el segundo verso tiene que coincidir en su terminación con el cuarto, y si hace 2 pares de 4 versos, ya tiene, esos 4 pares, esos 4 versos forman una estrofa, y en donde usted, si tiene al menos 2 o más pares de 4 versos o 2 estrofas, ya tiene un poema. ¿Por qué? Porque para definir qué es la poesía, que realmente es complejo definir qué es la poesía, lo más fácil es contrastarla con lo que llamamos la prosa. ¿Y qué es la prosa? Es la forma en que usted habla y escribe. ¿Han escuchado el dicho? Usted escribe como habla. Bueno, a algunos nos ha costado corregir eso de saber escribir, porque también no todo el mundo sabe escribir. Y no digamos escribir poesía, ¿verdad? Que ese es un arte. Ahora, cuando usted escribe, usted está escribiendo en prosa. Independientemente está escribiendo una carta, una narración, un escrito para alguien, el resumen de un libro. Eso es prosa. Entonces, lo contrario sería la poesía. La poesía es una forma de hablar y de escribir. Por eso hablamos que una de las ideas de la literatura, poesía y sapiencial, uno de los 4 elementos, ¿se acuerdan en la primera clase? Es que es la madre de la escritura del ser humano. ¿Por qué? Porque para los artistas, para la gente que escribe y las personas de bellas artes y todos estos elementos poéticos, la música, hablar de poesía y escribir poesía, digamos que es una de las formas artísticas que es más estilizada, es más autoconsciente, puede ser hasta más sensual, es más deliberada en cuanto a su uso, porque usted puede comparar peras con manzanas. En una prosa es muy difícil que usted haga este tipo de cosas, pero en una poesía es tan abierta donde usted compara a Dios con un ave con polluelos, o usted compara a Dios con un pastor. La poesía es deliberada en cuanto a su uso. ¿Por qué? En cuanto a su uso de figuras y técnicas de lenguaje, ¿verdad? Entonces, si la prosa y la poesía y la prosa se difieren en eso. La poesía es más estilística, más bella, podríamos decir que es más bella, ¿verdad? Y hablamos de poesía pura. No, la prosa no le podríamos decir que es prosa pura, pero la poesía sí. ¿A qué me lleva esto?
a que encontramos dentro de la poesía otros subgéneros o formas literarias. La poesía también utiliza dentro de ella misma metáforas, metonimias, la inclusión, el merismo, no merismo, la acróstica y las palabras pares. Bien, bueno, la mayoría de ustedes ya está familiarizado con lo que es esto, metonimia, metáfora. Vamos a ver de solo un par de ejemplos, ¿verdad? Bueno, hablando de qué es metáfora, recuerden, la metáfora es una comparación entre cosas, personas u objetos. El Salmo 23.1 es una metáfora. ¿Por qué? Porque Dios es comparado con un pastor. Yahvé es mi pastor. Eso es una metáfora. Hermano, por eso la interpretación de la poesía y la sabiduría hebrea requiere un poco más de profundización a la hora de la lectura inclusive, ¿verdad? Para sacarle, como dicen popularmente, más jugo al texto, para que nos ayude a una mayor comprensión de lo que estamos haciendo. Ahora, Dios no es un pastor, es comparado con un pastor. Entonces, eso es una metáfora. Tenemos la metonimia. ¿Qué es la metonimia? Es cuando hay menciones de algunos objetos para referirse a otros objetos o para referirse a una idea en particular. Volviendo al Salmo 23. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Dónde está la metonimia ahí? Es en la expresión valle. O sea, el peligro, inclusive la muerte, es comparada como un valle. Pero más que una comparación, les mencioné, la figura literaria metonimia es en la cual una cosa o una idea es designada con el nombre de otra cosa o de otra idea, con la cual tiene algún tipo de relación y puede ser relación semántica. Eso es la metonimia. Está la inclusión. Hay pocos salmos, y esto se refleja más en los salmos, y ¿qué es la inclusión? Es que los autores o los que escribieron esta poesía tienen esta figura literaria en donde inician con una frase el texto, el versículo, la perícopa o el salmo, y lo terminan de la misma manera o utilizan una frase similar al principio y al final, como en el caso del Salmo 12, en donde la expresión los hijos de los hombres abren o cierran el primer versículo y cierran todo el pasaje en el versículo 8, entre los hijos de los hombres. Eso se llama inclusión, así se llama la figura. Ahí está una diferencia entre lo que es una metáfora y una comparación, ¿verdad? Recuerden, algunas metáforas para referirse a Dios en los salmos se usa el pastor, ¿verdad? El pastor es una figura clásica, pero también se utiliza roca, ave materna, torre alta, conductor de nubes, esposo, roca, ese tipo de figuras se utilizan en la metáfora para referirse a Dios en los libros sapienciales. Tenemos más ejemplos. Este es un ejemplo de merismo, una figura poco conocida, ¿verdad? El merismo son dos extremos que abarcan un todo en medio. En los estudios bíblicos,
se llama también el merismo, digamos a la expresión de una totalidad mediante la mención de dos partes, estas dos partes que constituyen los extremos de la misma. La expresión cielo y tierra es un merismo, porque es una expresión de una totalidad, en donde sabemos que cuando se refiere un texto a cielo y tierra abarca todo lo que hay en la creación. El Salmo 91:6 es un ejemplo de merismo. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Merismo, ¿por qué? Porque tanto menciona ese dispar entre oscuridad y día y todo lo relacionado o lo que cabe, lo que ocurre en oscuridad y día es abarcado. Por eso es un merismo, ¿verdad? Pudo haber dicho ni pestilencia que ande en la noche, ni mortandad que ande en el día, por ejemplo. Otro ejemplo de merismo es cuando dice universo y montes, valles, ¿va? Esos son merismos, que los podemos encontrar en los libros poéticos. Otra figura, otra herramienta que utiliza la poesía, que esta herramienta, por cierto, y ya voy a dar espacio a algunas preguntas antes de entrar en el tema de los paralelismos. Los acrósticos, los famosos acrósticos, como la mnemotecnia, fíjense que esto no se ve en las Biblias en español o en las traducciones. Porque si usted ve dónde hay acrósticos en la Biblia, en las versiones, en las traducciones no hay. Pero sí es un recurso literario que utilizaron los eruditos hebreos al escribir poesía y sabiduría hebrea. Primero, definamos acróstico. Es una composición poética cuyas iniciales, o letras iniciales, o las letras medias, o las finales de un verso, forman un vocablo o una frase. O el abecedario muchas veces es utilizado, el abecedario hebreo, para iniciar algunos versos de determinado pasaje. El ejemplo más típico de acróstico dentro de la literatura sapiencial, poética y sapiencial, pues es el Salmo 119. El Salmo 119, hermanos, es un acróstico que contiene 8 versículos por cada estrofa, podríamos decir, y cada 8 versículos utiliza en su primera línea de las 8 estrofas la primera letra del alfabeto hebreo. Sucesivamente, cada estrofa de 8 líneas utiliza la siguiente letra y la subsiguiente letra del alfabeto hebreo. Si ustedes suman en sus versiones, el Salmo 119 contiene 176 versículos, porque es una multiplicación práctica. 22 letras por 8 líneas por estrofa o por letra. Eso suma 172 versículos que no son observables. Este acróstico no es observable dentro del texto hebreo y se los ejemplifico. Cuando nosotros leemos, aquí estamos en el Salmo 119, creo que no se mira muy bien. Salmo 119, versículos 1 al 8. Todas las 8 líneas de la estrofa, ¿verdad? O del primer, no vamos a decir par, porque aquí no son 2, sino el primer grupo de 8 letras, de 8 versículos, inician con la letra Aleph. Pero en las traducciones en español no existe ningún acróstico.
aunque el primer versículo inicie por la palabra bienaventurados y el segundo, pero ya el tercero en nuestra traducción utiliza la expresión pues, el versículo 4 tú y así sucesivamente. Entonces, el primer grupo de 8 líneas utiliza la letra Aleph para iniciar. Ese es un acróstico. Y si vamos al siguiente grupo de 8 letras, encontramos la otra consonante que sigue del alefato, ¿eh? Como dicen algunos, la bet. El segundo grupo, la segunda estrofa de 8 líneas, cada una de ellas inicia con la letra bet. Pero las traducciones al español, al inglés, no presentan esta complejidad del acróstico, ¿verdad? Bueno, esto digamos que es un recurso literario que utilizaban los antiguos. Más sobre los acrósticos, hay otro pasaje, otro libro, otro texto que es famoso por su acróstico. Ocurre en las Lamentaciones. El capítulo 1 y el capítulo 2, cada versículo inicia con la primera letra del alefato, que contiene 22 letras. Por lo tanto, si ustedes se van a las traducciones, a sus Biblias, cada capítulo del 1 y el 2 contiene 22 versículos. ¿Por qué? Porque son 22 letras del alefato. En Lamentaciones 4, como que se rompe el orden. El 3 y el 4 se rompe el orden. Sobre todo en ciertos versículos con algunas letras guturales. ¿Ah? Ustedes ya saben cuáles son las letras guturales. Y en el 3, o sea, en el 4 les estaba diciendo que ocurre que se rompe esto. Y en el 3 cambia el orden de las letras. En Lamentaciones no hay acróstico. Otro acróstico famoso, y ustedes lo pueden ver, es el famoso texto de la mujer virtuosa, del capítulo 31 de Proverbios, versículos del 10 al 31. La particularidad de esta perícopa, de esta estrofa, de este proverbio, de esta unidad, o este bloque literario, como lo queramos llamar, este himno, acuérdense que es literatura poética y sapiencial. Este grupo de versículos contiene 21 versículos. Este pasaje inicia por Aleph, Bet, Gimel, Dalet, sucesivamente, pero se rompe cuando llega a la Nun, porque no hay una Nun en este texto. Se rompe. Es interesante. Esto se parece también, o sea, si ustedes ven ahí, no hay esa letra. El Salmo 145 también presenta un acróstico, y estos son recursos literarios que utilizan que utilizaban los hebreos, que es muy difícil, hermanos, que los encontremos en la versión. Bien, hagamos un alto para algunos comentarios, preguntas, participaciones. Hermanos. ¿Algo que quieran añadir? Sí. Dígame, Bueno. Eduardo. Abogado. Perdón. A ver, Eduardo, después no sé quién quería la palabra. Yo tengo una consulta. Bueno, todo esto nosotros creemos que ha sido inspirado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Ahora, el escritor, cuando lo estaba escribiendo, tenía noción de todo este tipo de orden, estaba siguiendo de toda esta, porque es una estructura literaria bien elaborada.
o no? Bueno, le voy a responder que sí. Quien escribe la poesía y la sabiduría hebrea, podríamos catalogarlo como un maestro. Porque a pesar de que la poesía y la sabiduría hebrea es transmitida oralmente en la cotidianidad de la vida del pueblo, ya para plasmarla por escrito yo creo que tiene que tener algunos dominios y algunos elementos de alguna capacidad humana para escribir, porque efectivamente escribir un acróstico, aunque recuerde que el pueblo hebreo usa la mnemotecnia y la memorización para transmitir su ley. Yo creo que estaban capacitados. Nadie podría escribir así. Fuera, tomando en cuenta obviamente este elemento de la inspiración, que no podemos excluir. Pero así como usted ve que escribir poesía no es fácil, yo creo que no fue fácil escribir estos libros. Y la gente que le escribió, asumo, tenía la capacidad para hacerlo, ¿no? Junto con la inspiración, porque al igual que los otros libros, pero usted me dice, obviamente es más fácil escribir una historia, ¿verdad? Que hacer esto. Yo creo que sí. Pues esa es mi opinión. No sé qué piensan los demás. Abramos un debate. ¿Qué piensan con la pregunta de Eduardo? Bueno, Licenciado, ¿Tenía capacidad esta gente para escribir esto? licenciado, sí, bueno, tal vez después opino con la pregunta de que se está discutiendo en este momento, pero a mí sí me quedó la duda cuando hablamos del acróstico, sobre todo en Lamentaciones 3:4, que usted nos decía que se rompía el orden con letras culturales, ¿escuché bien? Guturales. Ajá, culturales. ¿Y qué significa eso, licenciado? Guturales Disculpe. son aquellas que no tienen sonido, perdón, que suenan así como con la garganta. Gu. Bueno, no sé, hermana, es que asumo que usted ya llevó el curso de hebreo y de en seteo. La Ajin es una letra gutural que no está en Lamentaciones 4, ni la P, que es una letra gutural tampoco. No está en ese acróstico. Pero no lo va a observar en el texto en español, hermano. Tiene que irse a la versión hebrea para que pueda ver eso. Los versículos 16 y 17 del capítulo 4 rompen el orden, en donde se anteponen las letras. Primero la P y después la Ay. Pero tenemos que tener el texto hebreo a la mano para que observamos ese cambio. Pero bueno, obviamente no le voy a preguntar eso, ¿verdad? Lamentaciones es casi todo acróstico. Hay ciertas Biblias en español que le indican dónde está el acróstico. Por ejemplo, en la Jerusalén. Busque la Biblia Jerusalén en Lamentaciones y va a ver que los autores de esa Biblia escriben en pequeñito el alefato en cada uno de los versículos para que usted identifique qué letra en el texto hebreo está indicando cómo inicia determinado verso. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Regresamos a la discusión sobre ¿qué opinan de la pregunta de Eduardo? No, ¿O le seguimos dando? Yo tengo un comentario. Yanni, después Andrés. Sí, Lick, bueno, yo sí creo que la gente que escribía, aparte de estar inspirados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, pues tenían un conocimiento y hablaban respecto al tema y conocían el lugar donde estaban, se habían asociado hasta cierto punto para poder también escribir, o sea, tenían como varias cosas para poder llevar el mensaje. Pero tengo otra consulta, Lick. Diga.
En cuanto a la poesía, donde dice que también utiliza otros géneros, dice la metáfora, hay más de esa, ¿verdad? Como la metáfora, la Metonimia. metonimia, la O inclusión, sea, hay varios, otras figuras literarias. ¿De eso me está diciendo? ¿O hay otros versos con figuras literarias? No, hay más, sí, hay más figuras literarias, pues, o sea, no solo nos enfrascamos en estos 6 episodios, sino que hay No, como vamos a ver otras. Okay. Pero sí hay más. Y la poesía y la sabiduría está lleno de esto. Okay. O sea, definitivamente usted tiene que cada vez que estudie un sapiencial, identificar qué figuras literarias hay. Empezando por los paralelismos, que ya lo vamos a ver. Hermano Andrés. Es que yo, cuando recibí la clase de exégesis, Ajá. Yo ahí descubrí algo muy interesante, que es encontrar el centro de un párrafo, de Correcto. una perícopa. Sí. Entonces eso me dio a mí un gran significado, porque yo no me imaginé que eso era tan elaborado. Yo pensé que solo escribían, pero no. Hay parte de la inspiración del Espíritu Santo y también hay parte del misticismo de la gente de la época. Porque Correcto. yo creo que de alguna manera ellos querían esconder o solo ser ellos los dueños de esa información. Entonces, creo que esa combinación de las dos cosas era lo que ellos pretendían tener en los escritos. Porque entiendo yo que los protegían, los escondían y solo se los leían entre ellos. Y era algo muy, muy de ellos. Y nunca se imaginaron que en la época moderna, 1500, cuando aparece, ¿cómo se llama? Lutero. Sí. Entonces, en esa traducción se pierde todo este contenido que solo era de ellos. Ahí es donde se termina de perder, porque ya nosotros no lo descubrimos hasta ahora que lo estudiamos de esta manera. Entonces, correcto. Sí, a mí me parece una combinación de Dios, de parte de Dios, dándole a ellos esa gran inteligencia para poderla escribir y esconder de alguna manera. Y esa es mi participación. Gracias. Sí, hermano, definitivamente estamos... Dígame, hermano. Le Sí, escuchamos. Yo comparto en parte lo que se habla. Creo que la poesía y los libros sapiensales se escribieron para el pueblo. Sí había cierto misticismo, pero no era algo escondido, porque era de hecho para que el pueblo lo supiera, para que todo aquel que se acercara al templo lo supiera. Ahora, difiero creer que la persona estaba consciente de que estaba escribiendo un libro inspirado por Dios. Creo que el concepto de inspiración, tal como lo entendemos hoy en día, está muy alejado del propósito con que el autor, al cual hoy llamamos hagiógrafo, escribió el libro. Sobre todo, creo que hay indicios donde sí la persona creía que estaba escribiendo palabra de Dios. Por ejemplo, los profetas cuando dicen, así ha dicho el Señor. Ahí sí siento que él está escribiendo conscientemente de que está hablando de parte de Dios. Cuando escribe el Pentateuco, pero cuando se escriben los libros sapiensales y poéticos, yo siento que no hay una conciencia de parte del escritor en que está escribiendo palabra inerrante de parte de Dios. Yo creo que lo hace desde como usted nos ha enseñado, desde la práctica, desde recoger toda aquella sabiduría tradicional donde los ancianos han hablado, donde los sabios han hablado, y escribirla para las generaciones posteriores para que fueran más sabias y enseñarla. Entonces, ahí en esas dos partes sí difiero. No creo que el autor haya estado consciente de que estuviera escribiendo un libro inspirado por Dios
Y dos, no creo que lo hayan como retenido solo para un grupo selecto, porque creo que caemos en la teoría de la cábala judía, y yo soy muy escéptico en esa parte. Creo que había un deseo de, bueno, el Medio Oriente normalmente, la cultura de esos lugares, no solo de Israel, sino de todos esos lugares, era tratar de difundir la sabiduría a aquellos que querían aprenderla, que no era todo el pueblo, era una clase social específica, pero sí había una transmisión en público, digamos, en el templo. Así me Así es. Sí, fíjense que, bueno, yo concuerdo con todas las opiniones porque a mí me parece que... Una pregunta, Alic. Bueno, adelante, diga. Asumiendo que efectivamente todo esto fue, o que los escritores tenían uso, razón, conocimiento y eso, mi pregunta es, en otra literatura de otras culturas que no sea Israel y que no tenga que ver con la lengua hebrea, ¿existe este tipo de acrósticos, de secretos, llámelos como se llamen? Solo es pregunta. Ok. Bueno, como vimos en la primera clase, efectivamente la sabiduría y la poesía de Israel no es, podríamos decir, originaria de ellos. Ellos inclusive adoptan algunos elementos de esa sabiduría mesopotámica, egipcia. Así como mucha gente ha hecho elementos de Kabbalah con los mayas, con los idiomas, el famoso, los idiomas del hindú, los idiomas de la... Sí hay estos elementos, sí hay estos elementos. No creo que sean exclusivos de Israel, el acróstico, la método. Ellos lo utilizan como recurso para la transmisión de la enseñanza, en este caso de la transmisión oral. Acuérdense, una de las mejores maneras, que es la repetición, para aprenderse la ley, era, por ejemplo, como lo explica o como lo expone el salmista en el 130, versículos 5 y 6, en donde menciona el versículo 5, esperé yo en Yahvé, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera en Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. ¿Qué observamos aquí? Un recurso literario que es la repetición. ¿Para qué? Para una memorización de la ley, en este caso del Salmo, una memorización y una transmisión, mejor dicho, de la enseñanza. Entonces, no creo que sea exclusiva de Israel, ¿verdad? Todos estos recursos. Yo creo que lo propio de Israel es esta forma de que la utilizan desde el hogar para transmitir la ley del Señor. Porque aunque los poéticos y sapienciales pareciera que tienen un carácter más universal, obviamente nacen dentro del pueblo de Israel para transmitir palabra del Señor, verdad del Señor, estilo de vida. También escriben de acuerdo a un hecho, porque si vamos en el caso de las lamentaciones, ¿qué está ocurriendo? Bueno, ellos están lamentando la destrucción del templo. Entonces alguien escribe en forma poética ese suceso. Y después la tradición rabínica o la tradición de los hebreos la utilizan ya como un recurso en una fiesta. En el Pesat se escribe cantares en un determinado momento y lo utilizan como recurso en la fiesta del Pesach para una memoria histórica. Digamos que esas cosas las tiene el pueblo de Israel. No podemos decir abiertamente ni cerrar la posibilidad de que las otras naciones no utilizaron recursos literarios como el acróstico, la metonimia. Bueno, hoy le damos nombres así porque son los que la literatura universal así la llama. Posiblemente ellos no sabían que era un acróstico, pero lo utilizan. O posiblemente sí lo sabían.
Quien le da el carácter de inspiración divina, recuerden, es la doctrina cristiana, ¿verdad? Ellos lo llaman que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para esto. Pero digamos que a todo le llamamos inspiración divina, aunque recordemos que está el elemento humano en los escritos. Yo sí considero que hay inspiración divina en toda la escritura, pero no descartamos lo que es la tradición, el elemento humano, o de repente algo que ni siquiera el propósito era escribirlo para el culto, después se utiliza para el culto y se convierte como en literatura sacra, ¿verdad? La tradición posteriormente va agregándole esos elementos. Hablando más, porque hay más recursos dentro de la literatura poética y sapiencial, a esto le llamamos afirmaciones sapienciales, que también es una subcategoría de los géneros literarios, y dentro de las cuales encontramos, por ejemplo, los aforismos, la instrucción, los dichos, utilizando la palabra mejor, y las discusiones. Estas afirmaciones sapienciales también son un recurso literario dentro de la poesía y la sabiduría. Bueno, recordemos, el aforismo básicamente son declaraciones breves, que nos pretenden enseñar algún tipo de principio, pero de manera concisa, coherente y aparentemente y con una apariencia cerrada, o sea que nos dicen en una expresión todo lo que quieren decir. No ocupan todo un testamento, todo un montón de sentencias, sino con un solo aforismo nos dicen todo. Está en la instrucción. Por ejemplo, hay un libro, a partir del capítulo 10, casi todo es aforismo y es el famoso proverbio. ¿Por qué? Porque los aforismos son los que usted llama refranes. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es un aforismo. Pero en esa expresión están encerradas un montón de enseñanzas. Y lo puede aplicar para varios elementos. Proverbios 10. A partir de Proverbios 10 encontramos muchos aforismos. También está la instrucción, que también la encontramos en Proverbios. Si no, lea los primeros 9 capítulos de Proverbios, en donde son conversaciones largas, estilizadas, acerca de lo que es la sabiduría. Inclusive hasta personificada es la sabiduría. Ahí en algunos versículos de este pasaje de Proverbios 1:8 hasta el 9:18. Ahí encontramos toda una serie de instrucciones. También encontramos algunos dichos que utilizan mucho la palabra mejor como parte de su componente literario, que incluye el texto, en donde dice, mejor es A que con B que C con D, por ejemplo. O lo que dice Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia, A con B, que la muchedumbre de frutos sin derecho, C con D. O sea, Proverbios utiliza mucho este dicho mejor. Esta es otra afirmación sapiencial como recurso literario dentro de los géneros en la poesía y la sabiduría. Y otra afirmación sapiencial muy común, y la encontramos en un libro, que son las famosas conversaciones verbales de tipo controversiales que encontramos en Job. Los famosos discursos de Job, en donde hay un enfrentamiento a veces entre los amigos de Job y Job, entre Job y la esposa, entre Yahvé y Job, etcétera, etcétera. Esas son discusiones que también es otro recurso literario que lo conocemos como afirmaciones sapienciales. Otros recursos que podríamos hablar, comparación, metáfora, personificación, alineación, hipérbole, paralelismo, que también son utilizados estos géneros literarios
Cuando estudiamos los evangelios, las cartas paulinas, las narraciones, el Apocalipsis, que está lleno de figuras, etcétera. Los autores de los libros poéticos utilizan distintos y muy bien identificados recursos literarios, como todos estos que hemos visto. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo. Recuerden que no se les escape de la mente que uno de los grandes objetivos de escribir estos libros es la parte didáctica, la instrucción, la enseñanza. Es su objetivo, por eso estamos hablando de una poesía didáctica, de instrucción, para el comportamiento cotidiano de la vida o para conducirnos en la vida. Más recursos que utiliza la poesía y también encontramos en otros libros de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. En los libros poéticos encontramos la sentencia, que es otro recurso literario. ¿Qué es la sentencia? Bueno, consiste en un proverbio que lleva consigo una exhortación o una observación. Para que tu confianza sea en Jehová, dice el proverbio, has hecho saber hoy a ti también. Esa es una sentencia que lleva una observación. También está la alegoría. La alegoría que es casi idéntica que la metáfora, solo que es una serie de metáforas en las que cada una muestra una situación distinta. Casi no se observa, pero el pasaje de Eclesiastés del 11:9 hasta el 12:8, todo ese pasaje es una serie de metáforas que podemos encontrar ahí. Habla del joven ahí, en forma metafórica. Todo eso es una alegoría. Pero fíjense que también en otros pasajes del Antiguo Testamento y en el Nuevo encontramos parábolas que son muy escasas, y los enigmas, como por ejemplo el de Sansón, ¿verdad? Que también es un recurso literario, muy pocos en el Antiguo Testamento. Parábolas sí las encontramos mucho en el Nuevo Testamento. Ahora, pero la forma literaria más exquisita y en donde nosotros tenemos que aprender a identificarla, más utilizar toda esta gama de géneros y subgéneros que utiliza la poesía hebrea, definitivamente son los paralelismos hebreos. Normalmente las características de la poesía hebrea vienen caracterizadas, valga la redundancia, por el tema de los paralelismos. Recuerden, los paralelismos es el uso de dos o más frases o líneas. En poesía moderna serían versos consecutivas en las cuales las ideas expresadas tienen algún tipo de correspondencia entre sí. Puede ser que la primera línea es idéntica a la segunda. Puede ser que la segunda línea continúe la idea de la primera o la complemente. O puede ser que la segunda línea contrasta a la primera. Ahora, el paralelismo hebreo era utilizado en el Antiguo Egipto y en la Mesopotamia, en Canaán, donde nace el pueblo hebreo. O sea que no es exclusiva de Israel. Los tres tipos de paralelismo y una recomendación, sobre todo cuando estudien los salmos y los proverbios, ustedes definitivamente tienen que usar paralelismos en sus lecturas. Tienen que hacer un esquema mental cada vez que lean un salmo, un proverbio, para encontrar los paralelismos. ¿Por qué? Porque digamos, el 611 de los poéticos, aparte de lo que hemos visto, es el paralelismo. El objetivo fundamental es que nos ayuda a tener una mejor o una correcta interpretación
de la poesía o la sabiduría. El paralelismo. Los tres tipos de paralelismo más comunes son el sinónimo o sinonímico, el antitético y el sintético progresivo. Vamos a ver un ejemplo por cada uno de ellos, porque ustedes ya saben de esto. En hebreo es bien bonito hacer esto también. Y empecemos con el paralelismo sinónimo o sinonímico. ¿Cuál es el kit del asunto o el elemento fundamental en el paralelismo sinónimo? Definitivamente, recuerden que la primera línea es repetida en la segunda o la misma idea se repite. Claro, con palabras distintas. En el Salmo 24 del 1 al 2, la primera línea, que ojo, la primera línea son 2 versos, fíjense bien. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esa es la idea 1. En otro sería la primera línea, pero aquí son 2 líneas. Y la segunda línea menciona, porque él, o sea, Yahvé, fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Qué fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos? La tierra y el mundo. Te está repitiendo, en otras palabras, por eso hablamos de sinónimo. En la segunda línea, repite lo de la primera. En este caso, ojo, porque yo estoy utilizando un par de líneas en la primera y un par de líneas en la segunda. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Lick, Pero ahí hay 2. pueden haber más. Diga. La pregunta era que si pueden haber más de 2 líneas. Ok. Si quiere termino y después le contesto. Me vuelvo a... Ahí hay mares y ríos también. Sí. Aquí está... Mares y ríos. Si hacemos un... Fundó y afirmó. Algo más profundo. Claro, mares. Aquí hay ríos. Mares y ríos podría ser un sinónimo, ¿verdad? Agua. Por eso les dije que aquí estoy comparando la idea global de las 2 primeras líneas con respecto a la segunda. Pero generalmente lo puedo hacer de línea a línea, como en este. Este ejemplo dice el versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones? Esa es la línea 1. Y los pueblos traman cosas vanas. Esa es la línea 2. Entonces, aquí hay un paralelismo sinónimo en el primer versículo. Voy a omitir lo demás. Olviden de lo demás, porque ahorita estoy con el paralelismo sinónimo. Ok, ¿cuál es lo sinónimo aquí? Obviamente, naciones, pueblos. Arriba se sublevan y abajo traman cosas vanas, que es, podríamos decir, algo similar a sublevarse. No idéntico, pero similar. Más abajo, en la primera parte del versículo 2, encontramos otro paralelismo sinónimo. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos. Línea 1, línea 2, paralelismo sinónimo. Ahora, lo interesante es que cuando uno estudia los paralelismos, definitivamente vamos a encontrar muchas combinaciones. Vamos a ver los otros paralelismos para explicarles que hay textos en donde se combinan los paralelismos. Este es el paralelismo antitético. Contraste, opuesto. En donde la segunda línea se opone a la primera línea. Dice el Salmo 37:9, porque los malignos serán destruidos. La línea 2, pero los que esperan en Jehová, al contrario de ser destruidos, tienen una herencia por su fidelidad, que es la tierra. Entonces, el paralelismo antitético es aquel donde 2 ideas
consecutivas o dos líneas consecutivas se contrastan. Línea 1, línea 2. Otro paralelismo antitético ahí mismo en ese salmo. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Línea 1. Línea 2. Mas el que sostiene a los justos es de Jehová. Entonces vemos cómo se contrastan las líneas o donde hay opuestos. Ese es el paralelismo antitético. Y el tercer tipo de paralelismo es el sintético o progresivo, le llaman algunos, en donde el segundo verso completa el pensamiento del primer verso. Por ejemplo, aquí en este salmo, el primero, el 7, dice el 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La línea 2, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Entonces aquí no hay un sinónimo, pero está hablando del testimonio de Jehová que complementa la idea de la ley de Jehová. En donde en la primera línea la ley de Jehová convierte el alma, no la ley en sí, sino los preceptos, la fe. Y en la línea B, el testimonio de Dios, que el testimonio de Dios es fiel. ¿Y qué hace con la persona o con el alma? La hace sencilla. Porque convierte el alma ¿de quién? Del sabio. Entonces, nosotros encontramos estos recursos literarios definitivamente muy útiles y oportunos a la hora de interpretar la poesía hebrea. Son muy útiles. De hecho, hermanos, insisto, la lectura suya a partir de los cursos de interpretación bíblica y de poesía, cuando usted me estudie y me lea la poesía, definitivamente hágalo en modo de paralelismo. La pregunta de Paola era la siguiente, es que hay versos en donde se combinan y normalmente los que se combinan son el sinónimo y el sintético. Van a encontrar ustedes que de repente las dos primeras líneas que se llaman miembros en exégesis se complementan, son sinónimos. Entonces eso es un paralelismo sinónimo. Pero las otras dos que son sinónimos también se van a complementar con las dos primeras. Y les voy a dejar de tarea solo para que lo identifiquen y lo hagan en sus casas. Y si quieren mandarme por chat o por el correo de la respuesta. Un paralelismo sintético, y quiero que me lo identifiquen con las líneas y los miembros, es Proverbios 22, del 22 al 25. ¿Dónde ocurre ahí el paralelismo sintético? Proverbios 22, del 22 al 25. Léanlo, identifiquen la primera idea y la segunda idea. La segunda idea es la que complementa la primera. Bien. Bueno, la clase de hoy era el complemento de las tres primeras, todo lo que es introducción, porque a partir de la otra semana nos vamos a meter ya algunos pasajes de cada libro que vamos a ver y el contexto general de los libros. Comentarios, hermanos. Esto fue un pasón de lo que es paralelismo. Definitivamente hay que leer más acerca de esto porque no es fácil identificarlos. Para ir finalizando, entonces, algunas preguntas, comentarios. Le damos a la oportunidad a los que casi no hablan, que participen. A ver, hermanitos y hermanas. ¿Alguien quiere decir algo?
Diga, Paola. Me gustaría saber si nos puede recomendar algún libro como para aprender a identificar más como esos géneros literarios dentro de los libros sapienciales. Bien, anote porque no se lo puedo enseñar y más tarde se lo envío en un WhatsApp, o a todos. Perdón. Un libro que les puede ayudar a todo esto, y no solo a los paralelismos, sino a la poesía, a la exégesis, es el libro de Guía para la exégesis y traducción de la Biblia, la poesía del Antiguo Testamento, pautas para su traducción. Sociedades Bíblicas Unidas. Repito, Guía para la exégesis y la traducción de la Biblia, la poesía del Antiguo Testamento, pautas para su traducción. Editorial Sociedades Bíblicas Unidas. Los autores son dos. Linnell, así como se oye, Zombo y Ernest Wendland. Yo se los voy a mandar en una foto en WhatsApp. Bien, otra pregunta, consulta. Si no, cerramos la clase por hoy, hermanos, y nos vemos el sábado. A las 10 de la mañana es la clase, 9:30 el devocional y 8 de la noche los exámenes. Digo los exámenes porque ambos grupos van a tener examen distinto, así que no se preocupen. A las 8 están abiertos los dos exámenes para los dos grupos. Los exámenes son diferentes. ¿Quién va a hablar? Yo, Fernando. Diga, Fernando. Una consulta. Existían escuelas para aprender literatura, su propia literatura en el pueblo de Israel. O sea, existe evidencia de eso. Por la pregunta que hacíamos anteriormente. Así como escuelas, Israel desarrolla ciertos elementos de la escritura y la tradición escrita en la monarquía. Ya ve necesario la instrucción de la clase alta. La instrucción para las cuestiones de la ley, las cuestiones litúrgicas y el culto y el tabernáculo era exclusiva de los sacerdotes, sobre todo la clase de la tribu de Aarón, de Leví, perdón. Y hasta la escuela de Esdras podríamos hablar de esa que genera la escuela farisea, ¿verdad? Algunos dicen que ahí nace la escuela farisea. Los rabinos que se dedican al estudio. Podríamos decir esas tres etapas. Pero como escuela para que la gente aprenda esto, no. ¿Verdad? No podríamos afirmar que los niños aprendían la ley en la casa. Después iban a la escuela, pero estamos hablando después del regreso, no antes, o inclusive en la época del PI. Pero en la época de la monarquía, los que se encargaban de estudiar solo eran los de la clase alta, y sobre todo con Salomón, ¿verdad? Acuérdense, la clase culta sí ve las necesidades, igual que el profetismo de los monarcas. Los profetas que están al servicio del Estado, pero los otros no. Si usted lee la mayoría de los profetas menores, ¿qué eran? Miqueas, que era un pastor, ¿verdad? No sé, Jonás, ¿qué era? ¿Verdad? Entonces no es que había una escuela así, hermano, de aprender estas cosas. Como hoy entendemos el término escuela. Bien, ¿alguien más? Comentario final y nos despedimos. ¿Alguien que cierre la clase? Aleluya. Un valiente. Una valiente. Yo voy a orar. ¿Quién? Paola. Paolita, bueno. Están cansados hoy los hermanos. Bueno, despídanos en oración, pues, hermano. Y nos vemos el sábado. Ok. Gracias, Padre, por este hermoso día, Señor. Gracias por la clase que recibimos hoy, Señor. Te pido que nos des
sabiduría, Señor, para poder entenderla, Señor, y para poder escudriñar tu palabra, Señor. También te pido que durante toda esta semana nos vaya muy bien, Señor, y que ponemos toda esta semana en tus manos, Señor. Esperamos recibir buenas noticias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.